Vamos a hablar hoy de la ecuación canónica de la elipse con centro en h, k. Para hallar la ecuación canónica de una elipse con centro en h, k, se deben considerar dos casos. El primero, cuando el eje focal es paralelo al eje X, que es la imagen que estamos viendo. Aquí podemos ver los elementos de la elipse, cómo se halla el centro, los focos, los vértices, los puntos de corte con el eje normal. Ya sabemos que la longitud del lado mayor y del lado menor no va a cambiar, la longitud del lado recto. Y el segundo caso, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, también encontramos la fórmula para hallar centro, focos, vértices, puntos de corte con el eje normal. Y nuevamente repito, la longitud del lado mayor, del lado menor y del lado recto pues no cambian, siguen siendo las mismas. Vamos a mirar este ejemplo donde tengo x más 4 al cuadrado sobre 36 más y menos 2 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Esta es una elipse con centro en h, k y vamos a mirar si es una elipse la cual su eje focal es paralelo al eje X o al eje Y. Entonces vamos a mirar que como este es el a al cuadrado, quiere decir que esta elipse es con eje focal paralelo al eje X. Su fórmula canónica entonces es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Recuerden que la elipse el valor mayor es el de a al cuadrado, más y menos k al cuadrado igual, sobre b al cuadrado igual a 1. Recuerden que si no está igualado a 1, pues lo vamos a hacer, vamos a dividir toda la elipse, todos los elementos de la elipse entre el valor para que me dé 1. Vamos a hallar entonces el valor de a, el valor de h, el valor de k, de a, de b y de c. Estos valores los necesitamos para poder hallar los vértices, focos, centro, los elementos de la elipse. Entonces, el valor de h, miremos la fórmula, el valor de h es el que acompaña al x. Es decir, que en este caso, este 4, que es el que acompaña a la x. El menos es el de la fórmula, pero aquí dice más 4. Para que me dé este valor positivo, esta h debe ser negativa, para que al multiplicar menos por el menos de la fórmula me dé más 4. El valor de k es el que acompaña a y, es decir, este es el k, viene siendo el 2. El menos es el de la fórmula, entonces quiere decir que el 2 es positivo. El valor de a, miremos, este valor 36 es el valor de a al cuadrado. Quiere decir que a solito, pues es raíz de 36, significa que a es 6. El valor de b al cuadrado, que es este, 25, quiere decir que b es raíz de 25, que es 5. Para hallar el valor de c, vamos a recordar lo que hicimos en la ecuación canónica con centro en 0, 0, y es que utilizamos el teorema de Pitágoras, partiendo de que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. En este caso queremos hallar c, que es un cateto, porque estamos utilizando Pitágoras, y para hallar un cateto nos quedaría c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. C al cuadrado quedaría igual, entonces reemplazamos los valores, me queda que a al cuadrado es 36 menos b al cuadrado, que es 25. Me queda 36 menos 25, que eso me da el valor de 9. Queda que c al cuadrado es, 11. 36 menos 25. Ahora, voy a hallar la raíz cuadrada. Me queda raíz de c al cuadrado, raíz de 11. Voy a simplificar la raíz con el cuadrado. Me queda que c es raíz cuadrada de 11. Esa raíz de 11, recuerden que yo lo puedo hallar. Para luego ubicarlo, lo puedo dejar por el momento así en raíz, no hay problema. De cualquier manera estaría bien.
colocar. Entonces, ahora sí vamos a hallar el centro, los focos. Vamos a hallar centro. Para hallar el centro, como vemos en la fórmula, tenemos que utilizar el valor de H y de K. Para hallar los focos, nos va a quedar H más C, K y H menos C, K. Vamos a hallar también los vértices. Utilizamos la fórmula H más A, K y H menos A, K. Vamos a utilizar hallar también los puntos de corte con el eje normal. Ya sabemos que es con el eje normal. Utilizamos la fórmula H, K más B y H, K menos B. Todos esos valores los tenemos, entonces solo es sustituir. Sabemos que para hallar la longitud del lado mayor o del eje mayor, va a ser el valor de 2 por A y la longitud del eje menor, será 2B. Estos no cambian de una ecuación a otra. La longitud del lado recto, que tampoco cambia, que sigue siendo 2B al cuadrado sobre A. Entonces vamos a sustituir estos valores. Entonces tendremos el valor de H y el valor de K. Entonces quiere decir que el centro, H, que es menos 4, y K, que es 2, menos 4,2. Vamos a hallar ahora los focos. Entonces el primero, H más C. Recordemos que C es raíz de 11. Podemos hallar la raíz de 11 en decimal, que me da 3.3. Entonces aquí coloquémosla aproximadamente 3.3 para poder hacer las operaciones. Entonces tenemos que raíz de 11 es 3.3. Dice H más C. H, que es menos 4, más C, que es 3.3. Eso me da un valor de menos 0.7, coma, el valor de K, que es 2. Y la otra coordenada dice H menos C, H, que es menos 4, menos C, que es 3.3. Eso me da menos 7.3, coma, K, que es 2. Los vértices. H más A. H, que es menos 4, más A, que es 6. Entonces, menos 4 más 6, que me va a dar 2, coma, K, que es 2. El otro vértice, H menos A. H, que es menos 4, menos 6, porque A es 6. Entonces me queda menos 4 menos 6, que me daría menos 10, K, que es 2. Puntos de corte con el eje normal. H, que es menos 4, y K más B, que sería 2 más 5, que serían 7. H, que es menos 4, K menos B, entonces K, que es 2, menos 5. Entonces 2 menos 5, menos 3. Longitud del eje mayor. Entonces en el eje mayor tenemos el 2 multiplicado por A. Quiere decir que esto es 2 por A, que es 6. 12 unidades mide el eje mayor. El eje menor, 2 por B, B, que es 5, mide 10. Y la longitud del lado recto, recuerden que el lado recto pasa por la mitad de los focos, es perpendicular al eje focal. Y sería reemplazar los valores 2 por B, que es 5 al cuadrado, sobre A, que es 6. Esto quedaría 2 por 5 al cuadrado, que es 25, sobre 6. 2 por 25, que es 50, sobre 6.
y hago la división de 50 dividido en 6, eso me daría aproximadamente 8.3. Esa sería la longitud del lado recto. Con estos datos vamos ahora entonces a ubicar el centro, los focos, los vértices en un plano cartesiano y hacer la gráfica de esta elipse. Entonces ubicamos el centro, que tiene coordenadas menos 4.2, los focos, que están en menos 0,7,2 y en menos 7.3,2. Los vértices, que están en 2.2, 2,2 y en menos 10,2. Los puntos de corte con el eje normal, que están en menos 4,7 y en menos 4,3. Puntos de corte con el eje normal. Entonces tenemos que el eje mayor mide 12 unidades. Recordemos que el eje mayor son las unidades que hay de un vértice al otro. Es decir, que este sería la longitud del eje mayor que va de un vértice al otro. La longitud del eje menor, que va de los puntos de corte el lado recto, recordemos que pasa por el foco, ¿sí? Está ubicado en la mitad del foco y es perpendicular a este, que es el eje mayor, que es paralelo, recuerden, al eje X en este caso. Entonces, ese lado recto mide 8.3, quiere decir que la mitad de este pasa por el foco, por cada uno de los focos. Tenemos que este es el lado recto para este caso y este es el lado recto para el otro foco. Entonces, por estos puntos es por donde pasa nuestro lugar geométrico denominado elipse. Entonces vamos a unir los puntos y a formar la elipse. Tenemos entonces la gráfica de esta elipse, cuya ecuación canónica es x más 4 al cuadrado sobre 36 más y menos 2 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Veamos otro ejemplo. Veamos este segundo ejemplo, donde la ecuación canónica es x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces vemos que el valor mayor que está acá es el 25, lo cual significa que este es el valor de a al cuadrado. Entonces vamos a tener la ecuación canónica de una elipse en la cual su eje focal es paralelo al eje Y. Entonces vamos a hallar los valores. Entonces, recordemos que la ecuación canónica para este tipo de elipse es x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Vamos a hallar el valor de h, vamos a hallar el valor de k, el valor de a, de b y de c, para luego hallar los elementos de dicha elipse. Entonces tenemos que h es el valor siempre que acompaña al x, en este caso dice x menos 2, este es h, vemos en la fórmula canónica, quiere decir que ese 2 es positivo porque el menos es el de la fórmula. El valor de k, en este caso también es positivo, es 1,
porque el menos que acompaña aquí, el y menos 1, es de la fórmula. Tenemos que entonces que este es b al cuadrado y que este valor es a al cuadrado. Vamos allá al cuadrado. A al cuadrado es 25, quiere decir que a solito es 5, hallándole la raíz cuadrada a 25. Tenemos que b al cuadrado es 9. Si le saco la raíz cuadrada a 9 para que me dé b, me queda 3. Y hallamos el valor de c. Entonces nuevamente utilizamos Pitágoras. A al cuadrado igual a b al cuadrado menos c al cuadrado más c al cuadrado. Pero como vamos a hallar el cateto, que es c, queda a al cuadrado menos b al cuadrado. A al cuadrado, que es 25, menos c al cuadrado, que es 9. Entonces vamos a hacer la operación de 25 menos 9. Esto me da 16. Y vamos a hallarle la raíz cuadrada a c. Voy a hallar la raíz cuadrada de c al cuadrado, que daría c. Y la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces tenemos que el valor de c es 4. Entonces tendremos para esta elipse su centro de coordenadas h, k. ¿Listo? Hallaremos entonces las coordenadas de los focos para este caso. Entonces tendremos h, c y h, k menos c. ¿Listo? Para hallar centro y para hallar focos. También vamos a hallar los vértices. Entonces vamos a utilizar la fórmula para este caso de los vértices. Tendríamos h, k más a y h, k menos a. Los puntos de corte con el eje normal, que tendríamos h más b, k y h menos b, k. Recuerden que para la longitud del eje mayor y del eje menor, pues es la misma para todos los casos. Entonces tenemos longitud del eje mayor, 2a, longitud del eje menor, 2b, y longitud del lado recto, que sería 2b al cuadrado sobre a. Vamos a reemplazar estos valores para poder hallar los elementos y graficar la elipse. Entonces tenemos que el centro es h, k. Quiere decir que el centro, h, que es 2, y k, que es 1. Los focos, h, que es 2, k más c. K, que es 1, c, que es 4, me daría 5. H, que es 2, k menos c. K, que es 1, y c, que es 4. O sea, 1 menos 4 quedaría menos 3. Vértices. H, entonces h, que es 2. K más a. K, que es 1, a, que es 5, o sea, serían 6. Y h, que sería 2, k menos a. Entonces 1 menos 5. 1 menos 5 quedaría menos 4. Puntos de corte con el eje normal. H más b, entonces h, que es 2, más b, que es 3, daría 5, k, que es 1. H menos b, entonces h, que es 2, menos 3, quedaría menos 1, k, que es 1. Longitud del eje mayor es multiplicar entonces 2 por a, que a es 5, me daría que el eje mayor mide 10. Longitud del eje menor, 2 por b, que es 3, daría 6. Y el lado recto, que sería 2 por b al cuadrado, b, que es 3, al cuadrado sobre a, que es 5,
me quedaría 2 por 3 al cuadrado, que es 9, sobre 5. 2 por 9, que es 18, sobre 5. Y al hacer la división de 18 en 5, para tenerlo en decimal, esto me daría 3,6, que es la longitud del lado recto. Con estos datos vamos entonces a realizar la gráfica de la elipse en el plano cartesiano. Vamos a ubicar entonces cada uno de los elementos. El centro, 2,1, coordenadas 2,1. Es el centro. Focos, 2,5. 2,5, este es un foco. Y 2,-3. Otro foco. Vértices, 2,6. Y el otro vértice, 2,-4. Puntos de corte con el eje normal, 5,1. Sería este. Y -1,1. Longitud del eje mayor van a ser 10 unidades. Recuerden que el eje mayor es el que va de un vértice al otro, es decir, este es el eje mayor, 10 unidades. Longitud del eje menor, 6 unidades, que es en los puntos de corte. Lado recto, que sería 3,6. Recuerden que el foco pasa por la mitad del lado recto. Y es perpendicular, en este caso, al eje focal. Entonces tenemos el lado recto, vamos a ubicarlo. Para este foco y vamos a ubicar el lado recto para el otro foco. Entonces, con estos valores, estas coordenadas, vamos a ubicar la elipse que tiene eje focal paralelo al eje Y. Tenemos entonces la gráfica de la elipse con ecuación canónica x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1.